a esta segunda parte de nuestro seminario. Les recordamos nuevamente revisar sus teléfonos para que estén en modo silencioso y no tengamos interrupciones durante el desarrollo de alguna de las exposiciones. Esperamos que hayan disfrutado de esta pausa y damos inicio a la segunda parte y final del seminario. ¿Qué formación inicial docente necesitamos para mejorar las prácticas pedagógicas? Queremos recordarles a todos que sus inquietudes y preguntas las pueden plantear de manera escrita a nuestros expositores y por supuesto hacerlas llegar a través de nuestras asistentes de sala, a quien posteriormente será el moderador de esta mesa de conversación. Vamos a dar inicio y damos la bienvenida a los expertos que estarán a cargo del siguiente panel de discusión. A la señora Beatrice Ábalos, Premio Nacional de Educación 2013, al señor Pablo Fraser, investigador y analista de la OCDE, a la señora Alejandra Silva del CPIP, al señor Rodrigo Enríquez de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y al señor Ernesto Treviño, director del Centro UC y quien estará a cargo de moderar esta actividad. Sean todos muy bienvenidos y por supuesto también invitarles a que posteriormente todos los contenidos de este seminario estarán disponibles tanto de manera audiovisual escrita en el sitio web del Centro UC. Bienvenidos a todos y comenzamos con este panel de discusión. Hola, muchas gracias. Vamos a partir con nuestro panel de discusión. La idea es que ojalá puedan ir enviando sus preguntas para ir alimentando estos aproximadamente 55 minutos de panel que vamos a tener. La mayor cantidad de preguntas que nos planteen ustedes son más oportunidades para ir despejando dudas, curiosidades, desafíos que puede tener el sistema de desarrollo profesional docente en nuestro país y la implementación en los próximos años. Yo quiero partir solamente con algunas palabras, indicando cómo esta coincidencia, y que debo advertir que no fue planificada, entre los resultados que arrojaba el estudio TALIS del 2013, como lo marcó Pablo Fraser, en el sentido de las necesidades que planteaban los profesores respecto a cómo construir sus capacidades, sus principales intereses, sus principales desafíos, cómo la centralidad de la colaboración es importante para esta construcción de capacidades y de alguna manera la forma en que el sistema de desarrollo profesional docente vigente desde el 2016 y que está implementándose progresivamente a lo largo del país, recogió esas necesidades o recoge esas necesidades sentidas de entender la formación desde inicial hasta la trayectoria de desarrollo profesional de los docentes como una trayectoria que no solamente se debe componer de profesionalización a través de los cursos típicos que conocemos, estas escuelas de verano y de invierno, sino que conlleva mucho acompañamiento, mentoría y colaboración entre los profesores de una misma escuela y ojalá con la nueva educación pública, entre redes de profesores de distintos servicios locales de educación. En ese sentido, me parece que hay que reconocer que a pesar de a veces una opinión pública no muy informada, las políticas educativas, las políticas públicas en Chile hacen caso de la evidencia empírica, de la evidencia investigativa para ir avanzando progresivamente. Es obvio que no solo la evidencia se toma en cuenta, que hay negociaciones políticas, hay congreso, hay distintos actores y por lo tanto en esa mezcla me parece a mí que el sistema de desarrollo profesional docente salió bastante beneficiado en términos de hacer caso a la evidencia de investigación. Y en ese sentido quisiera partir con una pregunta de carácter general para nuestros invitados al panel, si les parece, para contener un poco mi dispraxis, vamos a ir de derecha a izquierda, todas las preguntas, porque si no me voy a confundir. Entonces, quiero
pedirles como su opinión general a raíz de las presentaciones que vimos en la mañana de Talis y después la presentación de la doctora Alejandra Silva sobre el sistema de desarrollo profesional docente y atendiendo a la pregunta que planteamos en este seminario, ¿qué posibilidades tenemos de que este sistema de desarrollo profesional docente, estos nuevos elementos de la formación inicial, puedan eventualmente fructificar en mejores prácticas, mejores desempeños en el aula? Sabemos por otra evidencia que tenemos de carácter nacional que las prácticas docentes son muy frontales, con poca participación, más preocupadas de pasar materia que del aprendizaje de los estudiantes en general. Y por lo tanto, ¿cómo este camino o esta senda que marca el sistema de desarrollo profesional docente podría ayudarnos a mejorar las prácticas? Partimos con esa pregunta. Beatriz, si fueras tan amable de iniciar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes todavía no, parece que es buenos días. Es una pregunta bien importante. Quiero decir una cosa, chicas, primero sobre el concepto de desarrollo profesional docente, que es el título de la ley. Yo creo que el haber titulado esa ley de esa manera refleja un tremendo avance en Chile en los últimos 20 o 25 años respecto a cómo se entiende el trabajo docente, la profesión docente. Yo me acuerdo que en los primeros años en que yo volví y trabajé un poco en el Ministerio de Educación, se hablaba de capacitación de los docentes, se hablaba, suponiendo que eran técnicos que había que arreglarles algunas cosas, se hablaba de perfeccionamiento, suponiendo que eran imperfectos, y nosotros peleamos mucho porque se ampliara el concepto del trabajo, y creo que eso se expresa en la palabra, digamos, en las dos palabras que marcan la ley: desarrollo profesional de los docentes. Tenemos aquí una profesión y una profesión que crece con el tiempo, y que ese crecimiento con el tiempo no es automático, no es que se añaden años de experiencia y uno se va haciendo mejor. Es un crecimiento que se trabaja desde los propios docentes, de los propios profesores y profesoras, y que se trabaja también en la interacción entre ellos y con los apoyos externos. Por lo tanto, yo creo que lo que hace la Ley de Desarrollo Profesional Docente es armar un contexto muy grande y muy importante para el futuro. Hay una carrera que significa, digamos que en eso yo creo que incluso estamos más adelantados que muchos de los países más desarrollados, que tenemos una clara etapas para una carrera docente. Se establecen ciertos marcos para la formación inicial docente y se establece, yo creo, algunos avances muy importantes, como es el apoyo a los profesores que se inician, cosa que no había antes. Y yo diría, a propósito que entiendo que Pablo Fraser habló sobre Talis 13, en 2013, ahí había una pregunta que es central a lo que está en la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que es el aprendizaje a través de la colaboración. Ahora, para que esto sea más que una serie de escritos y de artículos y de cosas que se leen y que los futuros profesores aprenden en la universidad, va a hacer falta un tremendo trabajo al interior de las comunidades educativas, al interior de las escuelas y liceos, al interior de los colegios. Va a ser necesario que los profesores, profesoras, los directivos asuman como una tarea, como una misión central de su trabajo en la escuela, en la institución, el desarrollo profesional. Es decir, ya hay mucho que pasa. Esto no es como si aterrizara una ley que le dice, tienen que cambiar todo lo que están haciendo. Hay mucha colaboración informal hoy día entre profesores, pero es de los niveles más bajos, por razones variadas, en parte porque no hay tiempo, en parte porque los propios profesores no siempre creen que pueden aprender de sus colegas. Pero eso hay que trabajarlo. Va a ser importante
que los profesores, a través de los distintos grupos que tienen dentro de la escuela. En los años 90 nosotros establecimos los grupos profesionales de trabajo, que quizás algunos se acuerdan porque existen en algunas partes aún. Se hicieron los talleres del P900, hubo mucha actividad colaborativa entre profesores. Eso hay que volver a resucitarlo, marcarlo, porque es ese trabajo que le va a dar vida, creo yo, o encarnar en forma más precisa y más efectiva estos principios que están muy bien desarrollados en la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Ok. Como lo veo yo desde mi perspectiva, y lo que veo yo que está promoviendo esta ley, es armar este esqueleto necesario que provee orientaciones al sistema respecto de la profesión docente. En ese sentido, para mí es clave el tema que mencionó Alejandra sobre la articulación de estándares con los concretos instrumentos de diagnóstico y de promoción. En ese sentido, quiero recordar lo que fue una evaluación de la OECD a los sistemas de evaluación docentes de hace un año atrás, que si bien felicitó a Chile por la elaboración y el diseño de estándares como el marco para la buena enseñanza, le recomendó trabajar en una mayor articulación de estos estándares con concretos instrumentos de promoción a la carrera docente. Estos elementos son necesarios por un tema del profesionalismo del docente. El docente debe sentir que es parte de una comunidad que está atado a las relativamente ciertas mismas reglas de promoción de su carrera y entender dentro de ese marco cuáles son sus instancias de aprendizaje y de mejora de sus prácticas y la mejora de su quehacer diario. Entonces, en ese sentido, considero que la ley va bien encaminada en proveer este marco general que funciona como este articulador de las oportunidades que tiene el docente para su continuo aprendizaje. Habiendo dicho eso, a esta estructura es condición necesaria, pero no suficiente para la mejora de la práctica docente. Porque al final del día, la práctica docente es un elemento contextualizado que se lleva a cabo en una aula, en una escuela. Donde el elemento más abstracto como estos estándares son poco tangibles en el día a día, en el quehacer del profesor. Entonces, en esa esfera estamos lidiando con otros elementos. En esa esfera estamos lidiando, como mencionaba Beatriz, con temas de colaboración docente. En esa esfera estamos hablando de temas de liderazgo docente. Entonces, acá hay un tema de la cultura organizacional de la escuela y cómo hace frente el tema de la mejora pedagógica. Y hay que dejar de entender este tema como un asunto de netamente responsabilidad del profesor. Esto es un tema de responsabilidad de la escuela como organización. Y esto requiere un esfuerzo del equipo directivo, del director, en diálogo con su equipo docente. Y ese elemento es un elemento que debemos abordar y atacar, porque es un tema de cultura organizacional, es un tema de clima organizacional. Recién estábamos hablando con Beatriz antes de comenzar esta discusión de cómo el tema de colaboración puede ser inhibido por cierta desconfianza que puede haber entre pares, o cierta desconfianza que puede haber con el equipo directivo. Esas son barreras que hay que trabajar. El formato, como dije antes, está establecido, los estándares están establecidos, pero también debemos atacar cómo cambiamos esta cultura organizacional para posibilitar el diálogo entre directores y profesores. Es un tema que se puede atacar desde la formación de los docentes, de la formación que le estamos otorgando a los directores de escuela, pero debe ser un tema importante si realmente queremos cambiar el eje de la educación, que son las prácticas docentes.
escucha bien? ¿No? ¿Ahí sí? ¿No, tampoco? ¿Ahí sí? Ahí sí. Bueno, es una pregunta bien compleja la que hace Ernesto respecto de qué posibilidad tenemos para que fructifique los elementos que promueve el sistema. Yo diría en primer lugar que lo que podemos hacer es establecer, el sistema lo que hace es generar algunas condiciones de contexto, un marco, que no es menor respecto de cambiar las condiciones, por ejemplo, de desempeño de los profesores y el reconocimiento a su mismo accionar en el aula. Los sistemas de reconocimiento hoy día están focalizados más que en decirle a un profesor cuán bien o cuán mal lo hace, sino poder identificar aquellos aspectos que deben ser objeto de mejora constante. Y en ese contexto, generar estándares que puedan articularse con la realidad de la escuela o lo que enfrenta cada profesor y profesora en el cotidiano, también obliga, y es una de las gracias que creemos algunos que tiene esta ley, a resignificar el rol de los docentes en este escenario, ya no solo como aquellos que transfieren una serie de contenidos que pareciera que eso podría incluso hacerlo cualquiera. Nosotros decimos que no cualquiera puede formular aprendizaje, sino que se requieren, ¿no es cierto?, de algunas condiciones referidas a cómo entendemos la identidad de los docentes, cómo vamos transformando la cultura de las escuelas también para hacerlas como un espacio que esté permanentemente pensando en la mejora continua, en la búsqueda de la mejora, y que requiere evidentemente desde la formación inicial el desarrollar capacidades para trabajar con otros, en colaboración con otros. Y esto que plantea el sistema en términos de trabajar colaborativamente no solo puede quedar adscrito a la escuela, sino también debe quedar a las instituciones que forman profesores. O sea, debemos pensar que, yo lo decía en mi presentación, hoy día hay que reconocer a la escuela como un espacio de construcción de conocimiento profesional, pero en una relación que establezca un mutuo crecimiento y potenciamiento de las habilidades y las capacidades del desarrollo profesional de la escuela y también de la formación que entrega la universidad. Yo tengo la impresión que la ley lo que hace es señalar y evidenciar la necesidad de que un profesor no puede o una profesora no puede desarrollar sus labores y promover aprendizaje si lo hace en solitario, si no lo hace en conversación con otros, con alumnos, con alumnas, con los pares, con la comunidad, con las características del contexto. Y en ese escenario, a nosotros nos parece que estas condiciones generan mayores posibilidades. Yo no sé cuánto, no podría cuantificarlo, muy difícil. El sistema está recién implementándose, terminando su primera fase de implementación, y esperamos, ¿no es cierto?, que en tanto la ley se mantenga tal cual fue aprobada, esto debiera, con el transcurso de los años, poder establecer estas condiciones de mayores posibilidades. A nosotros sí nos preocupa una cosa, y que lo planteaba el director el otro día en una reunión con nosotros, es que podemos tener efectivamente muchos profesores en condición de experto 1 o experto 2, podemos tener todas las instituciones de formación de profesores y los programas de acreditación con muy buenas acreditaciones, pero si no mejoramos la calidad de los aprendizajes de niños y niñas en la escuela, la verdad es que las certificaciones no van a ser necesariamente el efecto que nosotros esperaríamos. Por tanto, esto es una política que tiene que asumirse en su conjunto. Eso, Ernesto. Rodrigo. Hola. Hola. La sala tiene bastante eco, ¿eh? Es como... bueno, quisiera poner 3 puntos para aventurar una respuesta o avisorar algunos puntos sobre, quizá desde el punto de vista más desde lo micro. Yo creo que aquí está bien dicho, se han relevado algunos elementos que son elementos generales, elementos de comparativos, pero un punto esencial, y lo digo desde el punto de vista de una institución como la Universidad Católica y el programa de formación pedagógica que represento, en el fondo pensar un poco la pregunta al revés, más que qué formación inicial docente necesitamos para mejorar las prácticas, qué tipo de prácticas necesitamos para mejorar la formación inicial docente. Y cuando nos encontramos en la formación inicial docente, muchas veces necesitamos cosas muy concretas, cosas como buenos centros de práctica. ¿Qué es un buen centro de práctica?
centros que nos permitan a nuestros estudiantes entrar en una cultura escolar con todas las dificultades que esto tiene. Nuestro sistema de formación inicial se basa en las pedagogías de la práctica que se focaliza en desempeños. Y muchas veces para focalizar estos desempeños necesitamos cosas tan simples como, por ejemplo, poder filmar. Esto que parece tan simple, llevar una cámara adentro de una escuela para filmar, no solamente al profesor en práctica, sino también al colega que está haciendo clases, para poder identificar cuáles son aquellos aspectos mediante los cuales podemos aprender, mirarlos una vez, comentarlos, reflexionar, utilizar la literatura que tenemos para poder alumbrar, para poder precisar mejor nuestro foco. Eso ya cuesta mucho. Cuesta mucho que los directivos, que incluso los padres, nos dejen llevar nuestras cámaras, nuestros equipos, poder comentarles la experiencia que ya tenemos y poder justamente a partir de ahí levantar una información consistente que nos permita incidir en nuestra formación inicial. Eso ya nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho también, algo que se dijo acá, tomar esa experiencia de práctica y utilizarla como una evidencia no solamente para la formación, sino también para la investigación. Queremos que nuestros centros de práctica puedan ser también pequeños laboratorios, desde donde poder sacar evidencias de aprendizaje, sacar evidencias de práctica. Y no hablo de prácticas generales, que también les existen y han sido reportadas acá, digamos, sino prácticas muy precisas, como por ejemplo, aquellas preguntas que favorecen determinados tipos de aprendizaje, determinados tipos de desempeños de los estudiantes. O poder determinar cuáles son aquellas prácticas docentes que permiten que los estudiantes puedan hablar en clases. Y no cualquier tipo de diálogo, porque sabemos que en nuestras clases los estudiantes pueden hablar, pero necesitamos ciertos tipos de diálogos para que ese tipo de diálogos puedan certificar ciertos tipos de aprendizaje. Entonces estamos en un momento justamente donde las escuelas también están muy estresadas. Las escuelas tienen una gran cantidad de demandas, tienen este término poco feliz de evidencias de cobertura, que les exigen que el currículum tenga que ser completamente desarrollado durante un periodo escolar. Y justamente nos hemos dado cuenta que los profesores en práctica necesitan demostrar no solamente que los estudiantes saben cosas, sino también desarrollar habilidades. Y como ustedes saben muy bien, las habilidades son procesos lentos, no son procesos de un día para otro. Necesitamos ciertas trayectorias de formación que generalmente nuestro sistema escolar, con el estrés que tiene, no nos permite desarrollar. Otro punto, que quizá me puedo extender más en esto, es que la práctica es un conocimiento situado. ¿Qué sabemos de la práctica? ¿Qué sabemos y qué necesitamos saber de la práctica? ¿Qué conocimiento necesitamos levantar de ahí? Y este es un esfuerzo que también hemos hecho, hablo desde nuestra Facultad de Educación, de levantar evidencia consistente de la práctica y sobre todo de aprendizajes de aula. Este es un tema que ciertamente estamos al debe. Hay ciertas áreas como lenguaje y matemáticas y ciencias que han avanzado un poco más. Yo hablo del mundo de la historia. Y ciertamente nos falta mucha evidencia para saber qué realmente es un buen aprendizaje. Sobre todo en historia, que es un área donde nuestro aprendizaje se desarrolla a través de la escritura. Y un tercer punto, para cerrar, tiene que ver con la construcción de estándares. Bueno, nuestra universidad está a cargo de un gran porcentaje de los estándares y quien les habla a cargo de los estándares de historia, ciencias sociales y geografía. Y cuando presentamos los estándares a la comunidad de jefes de carrera, salió un punto muy interesante, que estos estándares no solamente desafían a las facultades de educación, desafían fundamentalmente a todas las disciplinas que se enseñan en el aula, a los químicos, a los físicos, a las facultades de química, a las facultades de historia, etcétera, etcétera. Porque buena parte de los problemas que luego se transfieren a la formación inicial están dadas por los problemas de las facultades formadoras. Es decir, ¿cuántas prácticas de lectura y escritura disciplinar existen en cada una de las facultades disciplinares? Por tanto, nos enfrentamos con un problema que es bastante sistémico y de lo cual yo creo que lo que necesitamos ahora, estoy muy de acuerdo con las presentaciones de hoy día, pero necesitamos zoom, necesitamos foco, necesitamos más evidencia y necesitamos también que la política pública recoja esa evidencia y pueda procesarla de tal forma que nos permita hacer más precisiones, tener más foco y sobre todo apoyar a las instituciones formadoras en este momento, en un punto en particular que es qué cultura de práctica profesional tenemos, qué elementos necesitamos para potenciarla y sobre todo no solamente a las universidades que
de la cual podemos certificar ciertos grados de calidad, sobre todo con aquellas universidades que tienen baja acreditación. Porque aquí también tenemos un punto también que es muy complicado desde el punto de vista de la acreditación de las universidades. Yo también participo en la Comisión Nacional de Acreditación en el área de humanidades. Y nos encontramos con que es un punto muy complejo este. ¿Cómo certificamos que las universidades tengan buenas experiencias de práctica? No solamente que las tengan, que las declaren, sino cómo certificamos que esas experiencias sean experiencias de calidad, no solamente para los estudiantes de formación, sino para los estudiantes que reciben a esos, para las escuelas que reciben a esos profesores en formación. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Bueno, muchas gracias. Entrando en materia y recogiendo un poco de estos elementos interesantes que han ustedes planteado, sobre todo esta pregunta que plantea Rodrigo de qué prácticas necesitamos para una formación inicial de calidad. Sí. Y pensando también en el contexto de futuro, y Alejandra Silva mencionaba muy bien de que estamos recién partiendo con la implementación del sistema de desarrollo profesional docente, es decir, no es un sistema que todavía esté consolidado simplemente por los tiempos de implementación, pero que aspira genuinamente a promover mejores prácticas pedagógicas en el aula. Pero uno se hace la pregunta aquí de, si bien es cierto, tenemos que avanzar hacia un tipo de práctica, y Pablo lo mostraba muy bien en su presentación, que combine los elementos del profesionalismo, conocimiento, autonomía, trabajo en red o trabajo colaborativo. Aquí uno se hace la siguiente pregunta, y esa pregunta para nuestros panelistas, es, bueno, ¿cómo esta intención de promover la colaboración, el acompañamiento, las mentorías para mejorar las prácticas puede materializarse si es que tenemos, como vimos, docentes que tienen unas características de profesionalismo, entendido como estos tres elementos, bastante homogéneamente bajas a lo largo del sistema, como nos mostraba Pablo, y cómo se puede dotar, por ejemplo, de métodos específicos para esta colaboración, para este acompañamiento. ¿Cuáles serían? ¿Cuál es el rol de las autoridades locales? ¿Cuál es el rol de las universidades para ir trabajando desde donde estamos? Tenemos que reconocer que estamos en una situación donde los profesores, si bien es cierto, cargan sobre sus hombros la mochila de hacer clase, y eso lo muestra la evidencia y es una ventaja que tiene Chile sobre América Latina. Lo cierto es que nuestra cultura, la desconfianza y la larga trayectoria del sistema escolar bajo un cierto marco, pues impide que tengamos colaboración y nos deja abierta la pregunta de si fomentamos la colaboración, el acompañamiento y las mentorías, eventualmente van a mejorar las prácticas y van a mejorar los aprendizajes y el desarrollo integral de los niños. Entonces, quiero plantearles esa pregunta: ¿cómo se espera que esto, o idealmente cómo esto podría ir avanzando, y qué rol nos compete a quienes estamos formando desde la formación inicial a la formación continua, a los profesores del sistema? Beatriz, si podemos partir por tu lado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que se tocaron aquí quizás dos aspectos de la formación inicial que son importantes y que creo que es el lugar o el ambiente más propicio quizás para desarrollar esta capacidad de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de aprender unos de otros, y que son las situaciones de práctica. En Chile se empezó a cambiar todo el concepto de la práctica en la formación docente a partir del programa FID, y hoy día existen lo que se llaman las instancias de práctica que ocurren casi desde el comienzo de la formación. Pero
hay un momento que es clave y que es el momento en que cada futuro profesor va a realizar un tiempo grande, largo, en una escuela o en un liceo o en un colegio. Esos tiempos hoy día se realizan, a mi juicio, por lo que yo he podido ir conociendo a través de los distintos estudios que he hecho, no muy bien desde las instituciones formadoras, en el sentido de tener poca supervisión, poco acompañamiento, poco apoyo de mentoría, que se llama, desde la universidad, desde la institución formadora, al futuro profesor que está en práctica. Entonces quedan casi completamente en manos de los profesores guías, de quienes deciden, digamos, de quienes están en el día a día. Estos profesores guías, algunos muy buenos y otros quizás con insuficiente tiempo o quizás con insuficiente deseo de dedicarse a esto y con insuficiente contacto con la institución formadora, son una influencia que no siempre es igual con la influencia que viene desde la institución formadora. Y yo creo que aquí, en este momento en que el futuro profesor se encuentra de verdad con la situación educativa, el segundo momento más crítico es obviamente cuando comienza a trabajar, y ahí viene todo, es otro tema, todo el trabajo del apoyo de mentoría. Pero creo que es importante la relación que se haga entre los profesores, supervisores de las universidades que forman profesores y los profesores de los establecimientos a los que llegan. Yo sé por qué esto no ocurre. No ocurre porque las universidades a veces financian insuficientemente los programas de formación, es decir, no contratan profesores, guías, profesores, supervisores de las prácticas con tiempo y con participación dentro de la institución formadora. Vienen muchas veces por X número de horas. Es lo bueno que tienen estos profesores guías, que muchas veces son profesores en servicio o han sido profesores en servicio hasta hace poco. Pero hace falta eso y hace falta articular mucho más con los profesores guías de los establecimientos educacionales. Y yo creo que esa es una falencia de la formación inicial que la encuentro, la oigo. Ayer estuve en una tesis de grado, de doctorado, en que se defendía una situación, digamos, se defendía un tema que tenía que ver con la formación docente, la reflexión, y ese tema salió muy marcado, el tema de la falta de tiempo, de dedicación, de trabajo colaborativo entre los formadores de profesores de la escuela y de la universidad. Bueno, es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja de cómo, si sabemos de que en Chile existe un bajo nivel de lo que nosotros llamamos profesionalismo, podemos realmente atacar el tema de mejora de práctica. Y bueno, un punto de inicio, lo que comentaba Beatriz, el tema de formación inicial, para crear una suerte de cultura de colaboración y diálogo. Y acá yo quiero traer el ejemplo de los profesores de Singapur, que es una cosa bastante notable que ellos tienen, que Singapur es una cultura docente muy fuertemente basada en la colaboración. Tienen programas de inducción, de mentoría y de perfeccionamiento docente muy fuertes. Y están tan instaurados de que a lo largo de su trayectoria un profesor no puede quedarse más de una cierta cantidad de años en la misma escuela. Después de cumplir cierta cantidad de años se tiene que ir a otra escuela. Y donde cuando vas a esa nueva escuela está esa misma red de colaboración. O sea, cada ciertos años se cambia escuela y sabe que en esa escuela va a haber una red de diálogo y de colaboración, porque es una cultura profesional docente y no depende básicamente de qué sucede en tal escuela o en otra. Son prácticas que están establecidas, normadas a través de la profesión. Y eso está así porque la formación del docente en Singapur se le enseña de la importancia del diálogo y del aprendizaje continuo. Entonces parte de una cultura profesional
la importancia de la colaboración y el diálogo, que efectivamente solamente puede ser abordada de manera eficaz desde una concreta formación inicial. Ahora, ¿qué se puede hacer con los profesores en ejercicio? Con lo que se está ahora. Uno de los temas que traté de señalar en mi presentación fue la importancia de centros de aprendizaje continuo que tuvieran en consideración el contexto. Y un resultado que mostré fue lo satisfechos que se venían los profesores cuando la instancia de aprendizaje continuo, profesionalmente docente, se hacía dentro del centro escolar. Eso creo que es un tema importante para anclar al profesor o para estimular al profesor sobre la importancia del diálogo con sus colegas dentro del centro escolar. Los resultados internacionales muestran que algo sucede cuando esa instancia de aprendizaje continuo se hace con los colegas dentro del colegio, donde el profesor se siente que el aprendizaje se hace más pertinente. Entonces, iniciativas que pueden ser impulsadas por los propios profesores o por el director, de que tome instancia de aprendizaje colectivo dentro de la escuela, puede ser muy beneficioso para el aprendizaje del docente. Y me gustaría cerrar con una cierta, reflexionar sobre algo que dijo Ernesto, sobre cómo nos aseguramos que estas prácticas educativas o cómo nos aseguramos que esta transformación de prácticas van a tener un rendimiento en el alumno. Yo creo que ese comentario nos impulsa una reflexión muy importante, que es el tema del cambio de las prácticas del profesor. No es garantía absoluta de un cambio en el rendimiento del estudiante, porque como todos bien sabemos, el resultado del rendimiento de un estudiante es afectado por las prácticas docentes, pero también por otros contextos. Y eso tenemos que tenerlo en mente. Yo solamente estoy preocupado de que cargar mucho la mano en temas de que estamos cambiando las prácticas del docente, y si no vemos resultados, vamos a caer en una crítica injustificada a los estándares, una crítica injustificada a los programas que estamos implementando, o una crítica injustificada al docente, cuando sabemos que el rendimiento de los estudiantes es el resultado de un problema, de una situación sistémica, que existen otros factores que tienen lugar. Entonces, solamente pido cierta perspectiva en el tema de la influencia de la práctica docente, que es un elemento clave y crucial, pero es un elemento junto con otros que impulse el cambio en el desempeño de nuestros estudiantes. Sí, yo quisiera abordar la pregunta que nos hace Ernesto a partir de lo que se pregunta Rodrigo en relación a las prácticas. Parte de lo que se promueve en el marco de los nuevos criterios para la acreditación de los programas de pedagogía dice relación con establecer prácticas tempranas y progresivas. Y quizás lo que le faltó a la ley, y esto es mi opinión personal, me puedo hacer libremente cargo de ello, es que estas prácticas no solo fueran progresivas y tempranas, sino también acumulativas, respecto de cómo se piensa la formación inicial y no como un anexo de la formación inicial, sino como un espacio, ¿no es cierto?, de articulación. Entonces, estamos pensando en estas prácticas acumulativas, progresivas y tempranas, por cierto, que den cuenta, ¿no es cierto?, del desarrollo de las capacidades propias y de los saberes propios de la profesión. Discutíamos el otro día con la profesora Beatriz en el marco de la Comisión Asesora de la Formación Inicial Docente, si serán conocimientos profesionales, saberes profesionales. Al acuerdo que finalmente lleguemos nos remite de todas maneras a que la práctica es un espacio también para la construcción de eso. Y en ese escenario uno pudiera pensar en prácticas que estén más contextualizadas a las necesidades de aprendizaje de estos dos actores que están al centro, que es el estudiante en formación y los niños y niñas que están en la escuela
esperando poder aprender los nuevos conocimientos. Entonces, yo no lo veo separado y creo que es posible establecer una relación. Ahora, desde el punto de vista de la política pública, que era también la pregunta que hacía Ernesto, desde el Estatuto Docente hasta ahora no habían existido mayores modificaciones a las condiciones de desempeño de los profesores. Por cierto que falta mucho, todavía tenemos profesores que efectivamente denuncian agobio respecto del conjunto de acciones administrativas y de gestión que tienen que desarrollar. Y claramente ahí tenemos que avanzar. Y por tanto será responsabilidad de las nuevas autoridades, ¿no es cierto?, poder desarrollar esas acciones que permitan poder disminuir y focalizarse en lo central, que es el aprendizaje de niños y niñas, y que las prácticas de promoción del aprendizaje sean aquellas que podamos dialogar, discutir y problematizar también desde la formación inicial docente. Yo creo que el sistema y los desafíos que hoy día tienen están en un lugar privilegiado de la historia, que es abrir puertas para generar estos cambios y estas transformaciones. La hipótesis que tenemos es que efectivamente, sí, frente a tu pregunta, o sea, yo soy de la idea y es lo que está, el espíritu que está detrás de la ley, es que efectivamente mejorar las condiciones de desempeño, definir cuáles son los elementos fundantes de la formación inicial docente en función de los aprendizajes de niños y niñas, efectivamente podrá potenciar el aprendizaje del sistema escolar en su conjunto. La pregunta es bien interesante. Me recuerdo que el año pasado nos juntamos todas las universidades que teníamos convenios de desempeño en Osorno, todas las facultades de educación, y casi todas las que estaban ahí con convenios de desempeño, el punto más sensible eran las prácticas. O sea, es un tema muy, muy sensible, en parte por algunas cosas que hemos comentado acá, en parte también porque podemos tener buenas experiencias puntuales de práctica, pero que son experiencias puntuales dentro de un centro que pueden ser experiencias desiguales. Y muchas veces esa experiencia, si el profesor se iba, ahí quedaba el centro. Entonces, quizá un desafío es cómo pasar de experiencias individuales a experiencias de centro, a que los centros tengan incentivos reales para ser laboratorios, para que los centros de las universidades podamos tener un contacto permanente con ellos. A lo mejor el nuevo sistema de organización territorial nos va a permitir, nos va a dar nuevas oportunidades para poder tener contacto con los centros y no solamente con profesores. Ese es un punto y si se va el profesor, se acaba el centro. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que hay un tema también que tiene que ver con el currículum escolar. Tenemos currículum excesivamente sobrecargados. Entonces, eso es una de las condiciones de agobio, bueno, que se han comentado y que ya sabemos bastante de las horas de tiempo de preparación del currículum, que hay que, muchas veces los profesores en práctica se ven sometidos a tener que tener una formación inicial que insiste en el trabajar habilidades o ciertos objetivos de su formación, pero una vez llegados a los centros se encuentran con una realidad totalmente diferente a ella. Y quizá un tercer punto, que yo creo que con los nuevos estándares vamos avanzando en ello, es que los estándares ponen énfasis en desempeños. Los anteriores estándares, los estándares orientadores, si uno los lee y se fija bastante en su redacción, nos vamos a encontrar que son estándares que apuntaban a un profesor más bien de carácter reflexivo, digamos. El profesor comprende, digamos, que cuando quienes hacíamos didáctica en las universidades queríamos llevarlo a desempeño, era muy complejo hacerlo, era muy complejo situarlo y focalizarlo en desempeños que puedan ser observables para poder certificar efectivamente que nuestros profesores están haciendo buenas clases. Y no solamente buenas clases, que están enseñando a aprender a nuestros estudiantes. Entonces yo creo que un punto importante es ir pasando, como señalaba hace un tiempo Pan Grossman, de ir pasando poco a poco, digamos, de una cultura excesivamente reflexiva, donde muchas veces nos costaba ver qué estaba haciendo un profesor, solamente estaba analizando, pensando, criticando, etcétera, etcétera, habilidades que, bueno, pueden ser muy, muy importantes, pero pocas veces teníamos la oportunidad de certificar, de ver efectivamente cómo un profesor hacía una explicación, cómo un profesor, en el caso de historia, sabía cómo modelar el uso de fuentes y cómo sabía generar un diálogo productivo con sus estudiantes. Eso yo creo que poco a poco hemos ido trabajando en ello. Yo creo que los estándares nos han ido van en la dirección correcta, de poder ir viendo, ir apuntando a desempeños que no significa que abandonemos lo reflexivo,
pero que sí ponemos a la práctica en un punto esencial. Y un punto, para finalizar, que yo creo que aquí también ha sido relevado. Yo creo que la práctica en los últimos 20 años ha perdido prestigio académico. Es decir, nuestros académicos de las universidades creen que ir a la práctica profesional, tomar la asignatura de práctica profesional, es una especie de castigo. Y lo que queremos justamente, y lo que estamos haciendo desde la Facultad de Educación de la Universidad Católica, es ir poco a poco prestigiando eso, ir llevando a nuestros mejores académicos a la práctica. Y yo creo que no solamente es un problema de nuestra universidad, es un problema de carácter nacional. Vean ustedes cuáles son los académicos que están en la parte de prácticas. ¿Cuántos académicos están haciendo investigación situada en las prácticas? Y este es un tema que yo creo que tenemos que ir avanzando, insisto, a nivel nacional, no solamente de las universidades, digamos, que lideramos estos procesos, sino también de aquellas universidades que todavía, por ejemplo, creen que tener un ramo de metodología es igual a tener un ramo de didáctica. Y lamentablemente tenemos universidades que todavía ni siquiera enseñan metodología. Y es una realidad muy extendida y que yo creo que la política pública, pero también yo creo que las comunidades académicas debemos ir avanzando, y también que la acreditación sea mucho más dura con ellos, porque ciertamente tenemos programas de formación de profesores, donde aunque declaren prácticas tempranas, no presentan evidencias de aprendizaje de esas prácticas. Entonces yo creo que es un camino complejo. Yo creo que el concepto de fallas de mercado grafica bastante bien esta idea de que no va a dar lo mismo formar un profesor, no va a dar lo mismo el profesor que supervise una práctica, no va a dar lo mismo el profesor que haga la didáctica, no va a dar lo mismo. Muchas gracias, Rodrigo. Pues aquí estoy con mi dispraxis, tratando de dar cuenta de todas las preguntas y en honor al tiempo, lo que quisiera hacer ahora es cerrar con una pregunta que tiene 3 puntos para cada uno de ustedes. La primera, y quiero agradecer a los amigos del streaming, allá atrás de la cámara, que nos llegó una pregunta por internet, pero que se relaciona con algunas de las preguntas que hicieron acá en el público, que tiene que ver con la relación que hay entre la evaluación y la autonomía, la contextualización y los sistemas de evaluación. Y esto entendido en un marco general. Hay preguntas que tienen que ver con respecto a, bueno, ¿cómo esperamos que los profesores desde su formación inicial vayan desarrollando la autonomía, si hay unos estándares de formación inicial que además se evalúan con una evaluación diagnóstica y que podría incluso tener consecuencias para la acreditación? Y en ese mismo sentido, cómo el sistema de desarrollo profesional docente, que es contextual, se articula con otros dispositivos de evaluación que están presentes en el sistema y que tienen mucho peso concreto y simbólico, como por ejemplo el CIMSE, los resultados de la PSU, cómo se vislumbra, digamos, el avance del sistema de desarrollo profesional docente y cómo ir manejando esas tensiones que son evidentes ante cualquier nueva política pública. Ese es el primer punto de la evaluación. El segundo punto tiene que ver más bien con una apreciación general de que aquí hay alguien que nos manifiesta que parece que pensamos que Chile es Santiago, y yo creo que no es así, pero hacer una reflexión respecto a la variedad de posibilidades de este sistema de desarrollo profesional docente en función de las capacidades instaladas que tenemos en las instituciones formadoras, particularmente en provincia. Y el último punto que les voy a pedir, y ofrezco disculpas si no pude acometer todos los temas, pero me parece que es un punto crucial, y es ¿cuáles serían sus planteamientos respecto ahora al cambio de gobierno y no solo de gobierno, sino de ideología política, digamos, en el gobierno? ¿Cuáles son los principales aspectos que deberíamos cautelar, cuidar para tener una continuidad y una consolidación de las reformas educacionales que se llevaron a cabo durante este periodo? Así que partimos con Beatriz.
Muchas gracias. A ver, el primer tema, evaluación y autonomía. Yo lo llamo, eso le doy otro nombre, pero lo llamo las tendencias muy marcadas de los últimos 20 años, diría, a la rendición de cuentas por un lado y por otro lado la preocupación en educación por el desarrollo, por el aprendizaje, por la formación más integral. Esa es una tensión permanente y es una tensión que está presente, creo yo, en lo que podría ser, y quizás responde a la tercera pregunta, que podría ser una reducción del concepto de estándares que está en la ley general, en el que se liga estándares con la evaluación diagnóstica. Porque puede ser, no necesariamente tiene que ser así. Depende cómo se entiende ese concepto. Si lo entendemos en un sentido amplio como aquello que esperamos que un futuro profesor o profesora desarrollen en conocimientos, en capacidades, en la traducción de lo que saben a la práctica, y lo podemos ejemplificar en niveles, podemos sí decir que queremos que los futuros profesores lleguen, por ejemplo, en un ranqueo de 4 niveles, desde más bajo a más alto, que ojalá se sitúen por encima del promedio, que eso podría ser un estándar. Pero la descripción de aquello que nosotros vamos a medir o a evaluar bajo ese estándar, tenemos que hacerla amplia, porque las opciones de trabajo en el aula y en la escuela son muchas. No hay formas uniformes de hacer las cosas. Eso por un lado. El tema de las regiones, qué bueno, buena pregunta. Quiero decir que en este estudio que hicimos recientemente sobre colaboración informal entre docentes, que trabajamos con 3 regiones, una de las cuales era la región de la Araucanía, y donde había donde hay muchas escuelas rurales, encontramos que las mejores experiencias de trabajo colaborativo, de aprendizaje, de observación de clase, de aprendizaje unos de otros de esta manera, estaban justamente en esas escuelas de la Araucanía, en las escuelas más chicas, algunas de pocos profesores, y en general en escuelas donde, en las otras regiones, donde había como un ambiente externo más conducente a esto. Y tenemos, la región metropolitana es la más difícil, pero tiene que aprender de cómo lo hacen y cuáles son las formas que se desarrollan en las regiones. Y respecto al cambio que pueden producir, creo que la primera pregunta que dije antes, nosotros podemos, el gran problema que puede ocurrir es que en la desesperación que uno siempre tiene cuando asume un gobierno nuevo por lograr resultados rápidos, nos movamos más en el péndulo entre rendición de cuentas y desarrollo, para ponerle un nombre, nos movamos más en el de accountability, de rendición de cuentas, y no suficientemente en el de desarrollo, en el de crecimiento. Y es importante que los formadores de profesores, que los profesores y profesoras entendamos esto y podamos decirlo y nos podamos preocupar en nuestros contextos de que guardemos suficientemente, le demos suficiente importancia a lo que es el crecimiento a través de los procesos. Porque si lo hacemos así, nos debería ir bien en las mediciones. Bueno, este tema, atacando el primer punto, de evaluación y autonomía. Bueno, primero que todo, reafirmar lo que he dicho antes, de que autonomía es un concepto sumamente clave para la OCDE en su concepto de profesionalismo docente. Pero recuerdo una conversación que tuve con una persona de política pública de un país que le está enfatizando el tema de la autonomía docente, y me decía: yo coincido contigo, pero algunas veces me da miedo de que cuando tú hablas tanto de autonomía, estás básicamente diciendo dejar al profesor solo. Y usar autonomía como una justificación de no preocuparnos por el profesor, no darle ninguna orientación y no darle ninguna suerte de apoyo, pero decimos que es autónomo.
Entonces están preocupados por ese concepto y yo creo que básicamente lo que estamos tratando de señalar es que esto es un asunto de un balance y ese balance va a estar determinado por los estándares. Porque necesitamos autonomía, pero necesitamos una cierta suerte de orientaciones generales y una suerte de monitoreo de cómo se está desarrollando la labor de ese docente. Y acá el concepto con que trabaja la OECD es un concepto, no quiero ser ciútico, puedo usar la palabra en inglés porque no encuentro la palabra que lo refleja bien en español, que es appraisal. Nosotros no hablamos de teacher evaluation, nosotros hablamos de teacher appraisal. ¿Y por qué? Porque consideramos que la palabra appraisal tiene dos componentes, que es un componente netamente de accountability, por así decirlo, de medir lo que está haciendo un profesor, pero también un elemento formativo. Porque para nosotros lo que se hace al examinar el trabajo del docente no tiene sentido simplemente caer en un tema de accountability, resultados, si que eso no tiene a su vez un elemento de formación del docente, sino una suerte de retroalimentación al docente, de decirle básicamente dónde está situado ahora y qué puede hacer para mejorar. Entonces, es un diálogo entre estos dos elementos, de dejar de ver el elemento de accountability como algo netamente punitivo, o de consecuencia, o de consecuencias graves para el docente, y verlo como un elemento inserto en un aspecto más grande de retroalimentación al profesor, de guía al profesor, de darle herramientas. Pero el punto que quiero enfatizar es que monitoreo y retroalimentación son dos componentes esenciales para fomentar la práctica del docente. Respecto al segundo punto, sobre las diferencias regionales, lamentablemente los datos que yo manejo en Chile no manejamos mucho diferencias regionales. Existen otros países donde sí tenemos el desglose regional, por ejemplo México y Brasil, ellos tienen datos de diferencia regional, pero lo que yo puedo hablar un poco es cómo cambian ciertas prácticas docentes respecto a la composición de la escuela, en términos de su estudiantado. Y un poco similar al resultado que Beatriz acaba de decir, hemos visto que en escuelas donde existe una mayor proporción de niños cuyo lenguaje principal no es el lenguaje de la escuela, ¿qué pasa con los profesores en esa escuela? Y vemos que en esa escuela existe un mayor sentido de comunidad, existe un mayor sentido de cuáles son los metas en común, existe una mayor colaboración entre docentes. Entonces parece ser que en escuelas donde existen una mayor proporción de estudiantes de diferente origen étnico o cultural, existen también un diferente hábito de práctica de los docentes. Y esos son ejemplos interesantes de rescatar y realzar y capaz que de transmitir y comunicar a otra escuela donde no tienen estas capacidades tan instaladas. Respecto al último punto sobre qué preservar con el cambio de gobierno. Yo creo que la impresión que, bueno, la pregunta me causa un poco de gracia porque yo soy chileno, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una visión institucional de lo que ha sido el progreso de Chile en términos de educación. Entonces yo voy a hablar un poquito de la visión institucional que tenemos sobre el progreso de Chile en términos de educación. Y desde la visión de lo que ha sido la OECD sobre el progreso educacional que ha tenido Chile ha sido bastante estable. Hace una semana atrás vino mi jefe con su equipo, Andreas Slashka, a presentar un reporte sobre los 10 años de reforma educacional de Chile. Y básicamente, con más y con menos, enfatizaron la muy buena experiencia que había tenido Chile respecto a los logros que ha tenido, felicitando la nueva carrera de desarrollo docente, felicitando los componentes de tener una verdadera carrera docente, felicitando los componentes de incentivo, de monitoreo, de opciones que ofrecía la carrera docente, también felicitando la nueva ley de educación pública, que son todas iniciativas, reformas que se están adecuando a ciertos estándares internacionales de orientación del sistema educacional.
Entonces, estas son reformas que están instaladas y que, a mi parecer, están aseguradas en cierta forma para independiente del gobierno que viene. Yo solamente recalcaría que sigamos por este sendero y no caigamos en pánico, porque no creo que hay razones para caer en pánico. Algunas veces ciertos resultados arrojan elementos que inducen al pánico. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces cuando hablamos de resultados PISA y que Chile está muy debajo del promedio de la OECD, ese tipo de cosas, como que induce el pánico de hagamos algo. Pero lo que no se menciona muchas veces es que el peso del factor socioeconómico en los resultados PISA en Chile ha disminuido en cada ciclo. Lo que pesa el factor socioeconómico en los resultados PISA ha venido disminuyendo. Entonces, estos cambios toman tiempo. Entonces, no nos dejemos llevar por modas o por pánico al momento cuando vemos que no estamos en un promedio internacional o ese tipo de cosas, y fijémonos qué ha cambiado, comparémonos cómo estaba Chile hace 3, 5 años atrás, y tengamos eso como un estándar. Y cuando utilizamos eso como un estándar, vemos que estamos haciendo un avance. Entonces, tengamos eso en mente cuando evaluemos el éxito de nuestra reforma. Sí, bueno, son preguntas complejas, en particular para mí la última, ¿no es cierto? Entenderán muchos por qué. Le decía yo a Ernesto cuando recién llegamos que claramente la marraqueta ha estado más sabrosa otros días que estos últimos dos, pero retomando la preocupación que se plantean, yo estaba mirando el conjunto de preguntas que Ernesto pudo sintetizar en estas 3 preguntas. Yo creo que efectivamente cuando se habla de estándares, y en lo personal también así lo pensaba, uno tiende a tener un temor respecto de la homogeneización de la formación inicial y el desconocimiento de las distintas particularidades de cada institución, incluso de los contextos territoriales, regionales. Sin embargo, también, y esa es una mirada, es un lado del péndulo, decía la profesora Beatrice, nosotros lo vemos desde la otra perspectiva, lo vemos como la posibilidad de establecer elementos que aseguren que aquellos que ingresan a la formación inicial cuenten con algunas herramientas de base para poder iniciar su desarrollo profesional. O sea, estamos pensando que la formación inicial lo dota de herramientas, de esta mochila de herramientas para enfrentar el desarrollo profesional. Y por tanto no es una tarea que acabe con el egreso o la titulación de un profesor, sino que es una tarea que continúa idealmente con las mentorías, pero sobre todo con el desarrollo profesional pensado en un contexto de escuela. Y yo creo que esa es la mirada que ha permeado la orientación con la cual han trabajado las distintas comisiones elaboradoras. Algunos que están aquí presentes forman parte de esas comisiones y saben que ese ha sido el espíritu, asegurar que los estándares den cuenta de aquellos mínimos esenciales, decía yo en mi presentación. Y mínimos esenciales respecto de lo que la profesión docente demanda es demandada por el sistema educativo. Cada institución tendrá la posibilidad, por cierto, de incorporar elementos propios de su identidad institucional, de su proyecto educativo, de su visión de sociedad a estos estándares que son mínimos. No estamos pensando en el estándar solo como el máximo a donde tengo que llegar, sino son condiciones para enfrentar el desarrollo profesional. Y en ese escenario lo que hacen las evaluaciones diagnósticas, que es una de las preguntas que me hacen acá, es entregarle pistas a la institución que respecto de estos básicos esenciales, estos mínimos, hay tareas pendientes en algunas, y en algunas áreas y en algunas carreras, y algunos estudiantes de pedagogía van a requerir más apoyo para enfrentar, insisto, reitero, exitosamente este proceso. Esta posibilidad de darle sentido hacer una contextualización, una lectura institucional de estos estándares que son mínimos y que son comunes a la formación inicial de profesores que se van a establecer una vez que estos estén aprobados por el Consejo Nacional de Educación, también es la oportunidad de contextualizar respecto de lo que ocurre en regiones. O sea, la OCDE señalaba hace poco, Pablo, sí, que nos fue muy bien en la evaluación que hacía respecto del sistema de desarrollo profesional, pero nos hizo
una crítica de la cual tenemos que hacernos cargo. ¿Cómo preparamos profesores para enfrentar el mundo rural? No todo ocurre en la ciudad. Chile es una expresión territorial muy heterogénea y por tanto creemos nosotros que de estos mínimos esenciales las instituciones tienen la oportunidad y la posibilidad de aumentar y crecer en términos de cómo van a proyectar y perfilar la formación de estos profesores. En relación a la tercera pregunta, esta es una pregunta que además lleva meses haciéndome. ¿Qué va a pasar después de la elección si es que hay un cambio de administración que vaya en un sentido políticamente diferente a lo que hoy día ha estado? Yo quisiera dar cierta tranquilidad porque lo que tenemos hoy día es un sistema de desarrollo profesional que fue aprobado en ambas cámaras con amplia mayoría, o sea, absoluta. Y por tanto eso señala o da luces respecto del nivel de comprensión que se ha establecido por el mundo político, los actores políticos, respecto de los beneficios que tiene este sistema. Yo creo que nadie podría enjuiciar la necesidad de reconocer a los profesores en su desempeño, de generar incentivos, ¿no es cierto?, para poder avanzar y mejorar las experiencias de aprendizaje que promueven. Entonces, en ese contexto, claramente habrá matices probablemente que en materia de política educativa las nuevas autoridades instalen. Pero respecto del sistema, nosotros creemos que, dado el reconocimiento y la valoración que tienen los actores del mundo social, nacional, político y también a nivel internacional, no debieran haber mayores transformaciones. Al menos nuestro compromiso hoy desde el CPIP y después desde otros espacios donde nos corresponda estar, va a ser por potenciar este sistema que permita finalmente poder dar cuenta de la hipótesis que le decía hace un rato a Ernesto que teníamos, que es que este sistema efectivamente va a poder transformar y mejorar las experiencias de aprendizaje de niños y niñas. Vale, tres cosas. Lo primero, parto por la última pregunta. Lo que esperamos desde las universidades, desde el mundo de la investigación, es estabilidad. Cuando empezamos el 2011, quienes somos del área de historia, nos vimos con esta idea de recorte de 1 hora de historia. Y fue mucha pérdida de tiempo en una medida que era bastante inútil y que después se revirtió. Ojalá que medidas como esas no vuelvan a implementarse, porque aparte que eran medidas bastante antojadizas, generaban una sensación de que todo estaba en movimiento, así como fue la discusión de las bases curriculares y otros temas que generaron bastante, descentrando un poco de lo esencial, del foco. Ojalá que esta vez no vuelvan a ocurrir ese tipo de situaciones y ojalá que a nivel curricular, que es un ámbito que ha sido bastante inestable, todos acá quienes están en el ámbito escolar saben que un currículum nuevo significa muchas cosas, digamos, que ojalá no vuelva, entre otras cosas, a ocurrir. A nivel de la evaluación, yo creo que ciertamente necesitamos que, y eso estamos intentando también hacer, y hablo desde esta casa, digamos, de fomentar la colaboración entre universidad y centros de práctica. Este es un punto que, insisto y lo relevo, necesitamos mayores incentivos para fortalecer este vínculo. Necesitamos mejores centros de práctica, pero también necesitamos que los centros de práctica se abran a las posibilidades de que las universidades podamos entrar ahí. Podamos entrar como investigadores y podamos entrar también a conocer lo que pasa ahí y que los profesores también tengan un mejor vínculo con la universidad. Recientemente, por ejemplo, nosotros publicamos un libro de experiencias docentes vinculando a profesores de universidad con profesores de aula. Necesitamos generar mejor ese circuito, aceitar mejor ese circuito, de tal forma que esa colaboración no sea solamente entre profesores y universidad en Santiago, sino también que pueda ser entre centros de prácticas. Entre universidades regionales, que sabemos que hay situaciones que son complejas. Cuando nos comentaban lo de los convenios de desempeño, muchas veces las universidades nos decían, tenemos la plaza, pero nadie quiere venir a hacer didácticas, por ejemplo, en ciencia. La Universidad de Magallanes era una situación muy compleja, digamos. Tenían la plaza, pero no habían profesionales que querían ir a Magallanes a ejercer didáctica de las ciencias, por ejemplo. Entonces, hay una situación que yo creo que poco a poco, en la medida de que los incentivos estén bien focalizados, se van a poder desarrollar. Y por último, yo creo que desde el mundo de las universidades, y sobre todo vinculado a la práctica, requerimos ser más precisos y levantar con mayor precisión prácticas clave por disciplinas.
Yo creo que estamos de una u otra forma poco a poco levantando evidencias. Si uno revisa la literatura nacional o internacional que se publica sobre Chile, sobre prácticas docentes y sobre prácticas docentes disciplinarias, nos vamos encontrando que cada vez más hay mapeos de lo que son prácticas que permiten el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que tenemos que abrirnos cada vez más a compartir ese tipo de experiencias, compartir esa evidencia, hacerla circular, de tal forma que todos podamos compartir y retroalimentarnos entre todos, sobre todo una cultura que es bastante individualista como la cultura escolar. Y haciendo un poco la analogía con los centros clínicos, digamos, necesitamos cada vez más que esta cultura de colaboración tenga una práctica de colaboración en que la universidad y los centros de práctica apoyemos desde nuestros lugares respectivos, digamos, pero donde esa cultura colaborativa se visibilice y tenga también los incentivos necesarios para que esto se haga, para que pueda existir instancias permanentes de colaboración, y no solamente, insisto, entre universidades y centros de práctica, sino también entre centros de práctica, que yo creo que es un circuito también muy virtuoso que necesitamos relevar, y que aquellos profesores que les va bien, digamos, en las prácticas docentes, también entren a nuestras universidades, nos posibiliten que ellos vengan a nuestra universidad. De hecho, en la Universidad Católica cada vez más los buenos profesores de aula están supervisando prácticas, y ese es un hecho que queremos incentivar aún más. Queremos prestigiar las prácticas, insisto, sé que hay gente de universidades, de otras universidades. Yo la invitación es que nos fijemos quiénes están supervisando prácticas, quiénes son esos colegas, cómo permitimos que esos colegas también tengan un desarrollo profesional. Y ahí es donde yo creo que tanto CNA como universidades, como el mundo de la investigación, tenemos que prestigiar este elemento. Necesitamos doctores en educación que se vinculen con el mundo de la práctica, que estudien nuestros centros de práctica y que nos den evidencia consistente sobre qué está pasando, no solamente a nivel de representaciones de profesor, sino que también a nivel de aprendizaje de los estudiantes y la incidencia que tienen estos en los estudiantes. Muchísimas gracias. Bueno, no me resta más que agradecer en primer lugar a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, a la gente que nos acompañó por el streaming, y a nuestros panelistas y presentadores. Les pido por favor que les brindemos un gran aplauso. Bien. Nosotros queremos refrendar este agradecimiento a quienes participaron de este panel de discusión. Denos un segundito para cerrar este evento como corresponde. A nuestros especialistas, Beatriz Ábalos, al profesor Pablo Freixer, Alejandra Silva y Rodrigo Enríquez, quienes por supuesto participaron de este panel de discusión de manera tan productiva y provechosa. Y en especial queremos, por supuesto, felicitar al profesor y director del Centro UC, don Ernesto Treviño, y a todo el equipo del Centro UC que en el marco de este primer aniversario de este nuevo centro de estudios, por supuesto, se desarrolló este seminario. Así que felicitaciones para el Centro UC en su primer aniversario. Les recordamos a ustedes que a través del sitio web del Centro UC se va a subir una nota en la cual, por supuesto, se van a destacar las principales partes de esta actividad y también lo que son los contenidos de los expositores. Esto ya es parte de las últimas actividades de la Facultad de Educación durante este año, y es por eso que queremos agradecerles a todos el haber participado de manera tan animosa durante todas las actividades que se desarrollaron en este 2017, y por supuesto, a través de este saludo, darles un abrazo gigante, desearles que tengan una hermosa Navidad y por supuesto un excelente 2018. Si no, nos vemos antes del 31 de diciembre. Que estén todos muy bien, muy buenas tardes. Que pase muy felices fiestas.